Hola de nuevo, ok, continuamos con esta presentación sobre el lenguaje matemático y pues ahora vamos a hablar de cuantificadores, ok. Entonces, nada más para recordar un poquito lo que hablamos en el video anterior, hablamos de proposiciones, que son fórmulas que tienen un valor de verdad, o bueno, se les puede asignar un valor de verdad fijo, ok. Mientras que fórmulas abiertas o también propiedades, como lo llamamos a veces, son esencialmente enunciados matemáticos que tienen alguna variable ahí metida y que esta puede tomar un valor de verdad dependiendo de valores distintos. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a hablar de cómo podemos transformar fórmulas, fórmulas abiertas, no sé por qué puse libres, fórmulas abiertas, en proposiciones, ¿ok? Y pues bueno, consideremos el mismo ejemplo, 259x más 1 igual a 45. Hay dos afirmaciones naturales que podríamos hacer, ¿ok? No son las únicas afirmaciones que podríamos hacer al respecto de esta ecuación, pero podríamos decir, por ejemplo, que existe un x que satisface 259x más 1 igual a 45, ¿verdad? Y podríamos decir también que cualquier número x satisface 259x más 1 igual a 45. Noten que estas frases definitivamente tienen que ser o verdad o falsa. En estos casos específicos, la primera es verdadera, ¿verdad? Existe un número x que satisface 259x más 1 igual a 45. Ese número ya habíamos visto que era 44 entre 259. Y esta aquí es falsa porque no cualquier número satisface esta ecuación, ¿verdad? De hecho, ya habíamos hablado de un número que no lo satisface, que es el 4. ¿Ok? Esto entonces hace que estas frases con estos símbolos, con estas cosas, estas palabras, en particular, hacen que esta fórmula que era abierta se vuelva una proposición. Perdón. Vamos a ver. Entonces, estas transforman esta nueva esa fórmula abierta en una proposición. Estas son proposición porque tienen un valor de verdad fijo, ¿verdad? Que ya no depende del X. A pesar de que el X está ahí, estas frases me están diciendo unívocamente, si hay un X, me pregunta una, y la otra me pregunta si para cualquier X se satisface. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, a estos símbolos, bueno, ahorita no son símbolos, para estas dos palabras, existe y cualquier, las vamos a llamar cuantificadores. Ok, de hecho, si quieren, oficialmente no son los únicos cuantificadores, pero son los únicos que vamos a manejar en esta sección. Ok, más adelante vamos a hablar de existe un único, que es otro cuantificador, que tiene un símbolo particular, pero antes de llegar ahí tenemos que ver qué significa existe un único con respecto a estos, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. El punto es que entonces esencialmente estos cuantificadores nos volvieron esta frase en una proposición. Esta frase, esta fórmula abierta nos la volvieron una proposición. Vale la pena mencionar que esto no pasa siempre. ¿Por qué? Porque podría yo tener cosas en distintas variables, qué sé yo, podría con muchas variables y entonces yo podría tener 259x más y es igual a 45 y preguntar, ¿existe X tal que esto? Pues resulta que esto podría ser cierto, podría ser falso, pero depende exactamente del valor de X. ¿Okay? De hecho, en este caso no es tan así, pero bueno, el punto esencial es que esta frase sigue siendo abierta. Sigue siendo abierta porque tiene esta aquí, es abierta. O sobre todo no es una proposición todavía. ¿Ok? Por supuesto, yo podría agregarle un para todo al principio y ya deja de ser abierta.
para todo no hallé. Ay, perdón, ya estoy usando símbolos, los símbolos que no he introducido. Es que a veces a uno le sale muy natural. El punto es que si yo digo, existe un X tal que esto pasa, el valor de verdad de esto sigue dependiendo de Y. Entonces, esta fórmula no es una proposición. Pero yo puedo decir al principio para cualquier Y existe un X tal que esto. Y eso sí ya va a ser una frase que independientemente de si lo es o no, puede ser verdad o puede ser mentira, pero independientemente ya no hay variables aquí, ¿ok? Estas cosas dejan o le quitan la posibilidad al X y al Y de ser variables, sino que ya me dicen, ok, o considera a todo el mundo o al menos me muestra que existe algo, ¿ok? Eso va a quedar un poquito más claro más tarde. Pero bueno. Ahora, antes de introducir los símbolos que estaba escribiendo aquí, quiero hablarles del universo, porque esos van a ser centrales del mundo. ¿A qué me refiero con el universo? Sigamos con el mismo ejemplo. 259x más 1 es igual a 45. Noten que si yo les digo esta afirmación, existe un número que satisface esa ecuación. Noten que esto es una proposición que puede ser verdadera o falsa, ¿verdad? La pregunta ¿es verdadera o es falsa? ¿Ok? Noten que si yo estoy solo con números naturales, si yo todavía no había aprendido sobre fracciones, estoy en la escuela y yo no sé nada de fracciones todavía, entonces yo no podría contestar esta, ¿verdad? Yo diría es falsa. No hay números naturales que al multiplicar por 259 y sumarle 1 me dé un número 45. Entonces, esta fórmula es falsa en los números naturales. Pero en los números racionales ya es verdadera, ¿verdad? Sí, yo puedo agarrar 4 entre 259, eso es un número racional, y entonces es verdad. ¿Okay? Entonces, noten que para determinar el valor de verdad de una fórmula, de una proposición, propiamente hablando, necesitamos saber bien en dónde nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque a la larga el punto es ese. O sea, el X, yo quiero meter objetos matemáticos aquí, pero yo tengo que meter los objetos matemáticos correctos, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decirles un triángulo, el triángulo ABC. El triángulo ABC. ¿Qué pasa si yo meto el triángulo ABC ahí? Pues no tiene sentido. Entonces es importante hablar de dónde estoy, o marcar, o decir, especificar el lugar donde yo estoy hablando cuando estoy hablando en mis frases. Entonces vamos a hacer eso. A este lugar lo vamos a llamar el universo de la frase. ¿Ok? Entonces, los números naturales sería el universo de la frase si yo estoy hablando solo de números naturales. Si yo estoy hablando también de números racionales, entonces también puedo meterlo ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo especificamos cuál es el universo de la, base, de la frase? Esencialmente, vamos a empezar a escribirlo así, propiamente. En vez de existe un número que es un poquito ambiguo porque hay muchos sistemas de números, básicamente, vamos a decir, existe un número natural X que satisface 259X más 1 igual a 45. Noten que esto es falso. De igual forma, vamos a decir, existe un número racional X que satisface 259 más 1 es igual a 45. Esta es verdadera, ¿ok? Entonces, noten que aquí estamos marcando en esta parte, estamos marcando nuestro universo. ¿Ok? A la larga, es usual cuando ya uno ha aprendido un poquito esta parte, quitar eso. Pero por ahora es importante siempre especificar el universo de la frase. ¿Ok? Pero bueno, esto es una frase todavía en español. Queríamos llegar a las frases propiamente bueno, perdón, esto era lo que les decía. A veces uno lo omite simplemente cuando no hay peligro de confusión. Voy a usar mucho esto, abuso de notación, es una frase que usamos en matemática cuando
queremos decir, estamos propiamente, las cosas no deberían escribirse así, pero la gente lo hace porque se permite un abuso de notación, digamos, básicamente. Pero bueno, les decía que queremos propiamente hablar, entonces, evitar este lenguaje un poquito para entender mejor cómo se descomponen las frases ya más complicadas. Y entonces, justamente, con este mismo ejemplo, 259x más 1 igual a 45, lo que podemos hacer, bueno, ahorita vamos a encargarnos de lo que llamamos el cuantificador existencial, que es existe un número natural. Para esto, vamos a introducir un nuevo símbolo, que posiblemente ya muchos de ustedes lo conocen, y que nos exprese toda esta frase larga de existe un número natural que satisface esta frase. Lo hacemos de la siguiente forma. Existe un x en n, tal que 259x más 1 es igual a 45. Quiero insistir en que noten que esta frase es falsa. Igual yo puedo escribir la frase. Aunque sea falsa, puedo escribirlo. Y el punto esencial, entonces, aquí es, yo estoy escribiendo esta frase falsa y esto de aquí va a representarme esa cuestión de preguntarme si existe alguien que lo satisface o no. ¿Ok? Esta frase, insisto, tiene un valor propio. Esto se vuelve una proposición porque ya no quedan variables libres y básicamente es o verdadera o es falsa. Noten entonces que vamos a leer esto como existe un x en n tal que 259x más 1 es igual a 45. ¿Ok? Existe, entonces, normalmente esto de aquí se lee como el existe un x existe un x en n. Si recuerdan este símbolo aquí, si recuerdan del cole, este es el símbolo de pertenece en conjuntos. Vamos a hablar más de ese símbolo en la siguiente sección, pero existe, entonces existe un x en n, tal que nada más como para que la frase no quede extraña en español, pero es el ligar acá, tal que, y luego el resto de la frase. ¿Ok? Entonces, así lo vamos a leer o así lo vamos a transcribir. ¿Ok? Bastante sencillo. Ahora, por supuesto, podemos cambiar el universo de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí yo hablé sobre existe un X en los naturales. Yo puedo cambiar el universo a, por ejemplo, decir existe un X en Q, tal que pasa esto. Por supuesto, noten que entonces que estas proposiciones, aunque se parecen mucho, son distintas. Estas son distintas. Ay. Son distintas. ¿Por qué? En particular, la de arriba es falsa y esta es verdadera. Entonces, noten por qué es importante usar el universo cuando escribo mi frase. Existe un X. ¿Ok? Insisto, más adelante es posible que vayamos a quitar el universo cuando no hay peligro de confusión. Pero en general vamos a dejar, sobre todo en esta parte. Existe un X en los naturales hasta que la frase. Bueno, junto con, entonces, esto es lo que hacíamos para los existenciales, ¿verdad? O sea, para los existe, por eso se llama cuantificador existencial, existe un X y pues ese es el símbolo que vamos a usar este. Había otra frase natural que era para lo que vamos a llamar un cuantificador universal. Vamos a seguir entonces con nuestro ejemplo de 259x más 1 igual a 45. Y ahora queremos expresar que todo número natural satisface esta frase. De nuevo, va a ser una frase falsa, pero queremos expresarla. En matemática, entonces vamos a escribir para todo x en n, 259x más 1 es igual a 45. Esto lo vamos a leer entonces como cualquier x en n satisface 259x más 1 igual a 45, o también para todo x en n se cumple que 259x más 1 es igual a 45. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esencialmente el símbolo aquí,
se lee como cualquier, para todo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa este. Y pues, ahí está, entonces, ahí está forma muy similar al español de leer. ¿Ok? Entonces, esencialmente, ahí lo tienen. Estos son los dos cuantificadores que les dije que son esenciales. Más adelante vamos a ver qué es exactamente lo que significa en términos de demostraciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mostrar que esta frase es verdadera? Como les dije, esta frase va a tener un valor de verdad que es que definitivamente es verdadera o definitivamente es falsa, pero tenemos que entender cómo hacemos para mostrar eso y pues sí, eso lo haremos en las próximas clases. Por ahorita nada más queremos entender, independientemente de si la frase es verdadera o falsa, cómo se traduce, digamos, de español al lenguaje matemático y viceversa. Ok, entonces veamos algunos ejemplos. Existe un natural que al doblarlo me da 45, una frase en lenguaje normal, común y corriente, ¿verdad? Y pues entonces tenemos que escribir, existe un n en n, ¿verdad? Existe un n. De nuevo, normalmente es bastante similar, es sencillo, existe, cambia por un existe, natural. Noten que aquí yo no estoy escribiendo el n, entonces yo puedo poner el nombre que quiera, pero tengo que poner que es un n en n, porque aquí me están diciendo es un número natural. Y pues el resto es interpretar lo que yo entiendo que significa doblar, ¿verdad? Y que el resultado va a ser algo de otra cosa, y pues eso es esta parte, ¿ok? Todo número real multiplicado por 0 da igual a 0. Esto es esto justamente es lo que se llama un axioma. Cuando veamos completitud va a ser uno de los axiomas de Campos que veremos, pero bueno, independientemente de eso, de si es verdadero o falso, lo necesitamos entender cómo escribirlo en lenguaje matemático, y pues un todo es similar a un para todo, y pues nos dice el número real. De nuevo, noten que no estoy poniendo el X en la frase. Pueden ponerlo, ¿verdad? O sea, si ustedes están haciendo la traducción de acá hacia acá, pueden ponerlo completamente. Todo número real X o todo X, los números reales, al multiplicarlo por 0 da igual a 0, y pues esencialmente igual. ¿Ok? El resto es simplemente entender que yo estoy agarrando este número natural, multiplicándolo por 0, y lo que estoy diciendo es que me va a dar 0. ¿Ok? Si quieren, completamente pónganle pausa ahorita y piensen Para cualesquiera enteros, n y m, la suma de sus cuadrados no es negativa. ¿Ok? Entonces, pónganle pausa si quieren y piensen un poquito y vamos a ver cómo se escribe. Básicamente, aquí lo tienen, para todo x en z, para todo y en z, x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 0. De nuevo vean, y esta frase es un poquito más complicada porque aquí me dicen, mira, aquí yo me equivoqué un poquito, porque aquí sí había puesto n y m, entonces aquí tal vez debería haber puesto n y m. Entonces vamos a cambiarlo acá, x y y. Para cualesquiera enteros x y y, la suma de sus cuadrados no es negativa. ¿Ok? Entonces, propiamente hablando, aquí hice un poquito de trampa. Les voy a ser sinceros. Porque el no ser negativa es otra cosa. Pero por ahora vamos a dejar esa trampa un poquito ahí escondida. Y vamos a entender que, sea como sea, no estamos siendo como demasiado necios o demasiado formales en que las cosas debieron haberse escrito de cierta forma, cosas así, salvo porque sí digan exactamente lo que deben decir. ¿Ok? ¿Por qué? Gracias, propiamente hablando, aquí me dice para cualesquiera enteros, entonces me está diciendo hay dos números x y y que son enteros, entonces eso y deben ser cualesquiera, entonces me dice para todo x en z y para todo y en z, y luego me dice la suma de sus cuadrados, entonces aquí hago la suma de sus cuadrados y me dice no es negativa de ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Insisto, aquí tal vez abusé un poquito o hice una trampa porque
propiamente yo debería haber puesto x al cuadrado más y al cuadrado no es menor que 0. Pero todavía no hemos hablado de este símbolo, entonces no se preocupen demasiado. ¿Ok? O sea, esto viene asociado a un símbolo que vamos a hablar en el siguiente video. Pero piensen en esta otra. Todo entero tiene un inverso aditivo también, de nuevo. Pueden ponerle pausa y pensarlo. ¿Qué significa inverso aditivo? Tal vez no todos sepan, entonces no se preocupen si no entienden esas cosas. Estos son ejemplos un poquito que presuponen un poquito de entendimiento, pero no se preocupen. Lo importante es sobre todo esta frase, todo entero. Entonces, esta se traduce a para todo n en z. Y aquí ya viene un poquito más complicada, tiene un inverso aditivo. Esto lo que me está diciendo es que es un inverso aditivo. El inverso aditivo es alguien que al restarlo me da, bueno, propiamente hablando es que al restarlo al otro, que al sumarlo al otro me da igual a 0. ¿Ok? Y entonces esto lo que me está diciendo es que para todo entero va a existir alguien. Existe alguien. ¿Dónde está ese existe? En este tiene. En cierta manera. ¿Ok? Entonces noten que a veces el cuantificador puede venir un poquito escondido en frases como tiene. Todo triángulo tiene 3 lados. No sé. Esa frase tal vez está un poco rara. Pero como todo número natural tiene todo par de números naturales tienen un máximo común divisor, cosas así, también esconden un cuantificador, ¿ok? Entonces, justamente lo puse este ejemplo por eso, porque este tiene, esconde, este existe. Aquí sigue siendo Z porque también yo estoy haciendo unas presunciones de que si yo estoy en un lugar, estoy pensando también en el mismo lugar. Es posible, completamente posible mezclar universos. Yo puedo decir, para todo X en Z, existe un N en N, tal que lo que sea. Yo puedo mezclar universos, eso no hay ningún problema. También contarles algunos abusos de lenguaje que hacemos. Vamos a evitarlos en esta primera parte, pero más a la larga podemos escribir estas cosas como para todo X y Y en Z. Bla, bla, bla. Por supuesto, aquí no podemos mezclarlos de esta forma, pero si tuviéramos dos existes, existe X y existe Y. Bueno, existe X en Z, existe Y en Z. Podríamos mezclarlos a existe X y Y en Z. Y cuestiones así, ¿ok? Pero insisto, por ahora vamos a evitar ese tipo de cosas para intentar entender bien, porque a la larga, y lo que vamos a hacer cuando empecemos a hablar de demostraciones es justamente intentar desmenuzar frases complicadas, o sea, tal vez agarrar una frase complicada, traducirla en un lenguaje matemático, desmenuzarla en sus pedazos y entonces así crear una estrategia de cómo mostrar las cosas, ¿ok? Bueno, quería hablar un poquito extra de algo importante con el existe. Y es que aquí tal vez no estoy siendo muy claro porque tal vez esto va un poquito más con lo que es la demostración, pero hay que tener un poquito de cuidado con el español, que como les he dicho anteriormente, el español puede ser bastante impreciso. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? En español, cuando uno dice existe, más o menos uno casi siempre asume que lo que está diciendo es existe exactamente uno. O sea, cuando yo digo tengo, por ejemplo, recuerden que tiene, también se traduce en un existe en matemática, pero yo llego y les digo, tengo un carro. La mayoría de la gente se imagina que yo tengo un carro, ¿verdad? Sobre todo porque tengo un carro.
Pero en matemática no va a ser así. Eso es muy, muy importante. En general, en matemática, cuando vamos a decir existe o tiene o frases de ese tipo, va a ser existe al menos uno. ¿Ok? Tiene al menos uno. Entonces, por ejemplo, esta frase aquí, todo entero tiene un inverso aditivo, se tiene que entender como hay al menos uno. Podrían haber varios. Y la frase sigue siendo verdadera. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Si en español el existe o el tener o eso casi siempre se sobreentiende como hay uno, o existe uno, o tengo uno, o cosas así. En matemática vamos a entender el existe como existe al menos uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la frase existe un x en R para que x al cuadrado es igual a 2 es verdadera. Y esto a pesar de que la raíz cuadrada de 2 y menos la raíz cuadrada de 2 son dos x que funcionan aquí. Ven, aquí hay 2. 2 tiene dos raíces cuadradas, la positiva y la negativa. Y igual la frase yo la voy a leer como tengo una raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Digamos, o sea, estoy reinterpretando. Ok. Quiero hacerles notar, es que uno puede decir en matemáticas ya con, bueno, no con las cosas que tenemos, pero con las cosas que vamos a tener, uno va a poder decir existen al menos 4. Pongo 4 por poner un número, ¿verdad? Un ejemplo, pero pueden decir existen al menos 2, existen al menos 3, existen al menos 4, existen al menos 200, no sé. También pueden decir existen a lo sumo 4. Es decir, que no existen 4 menos. Todo ese tipo de cosas se van a poder escribir con este lenguaje que tenemos y que estamos introduciendo ahorita. Ahorita no lo vamos a hacer, pero los insto a que vayan pensándolo. La cuestión es que para escribir estas cosas necesitamos conectivas, que todavía no hemos hablado de ellas, son los próximos videos. Pero pueden ir pensando, ¿cómo dicen ustedes existen al menos 4? Si ya saben que existe 1, y cosas así, ¿ok? Como les digo, esto vamos a hacerlo con unos ejercicios más adelante, de existen al menos 4, existen al menos 4, existen exactamente 4, pero el punto esencial aquí es, cuando yo hablo de existe al menos 1. Eso es lo que significa existe en matemática, ¿ok? Y con eso ya terminamos. Básicamente, este es el este es el segundo de varios videos. Voy a hacer otros para las conectivas. También voy a intentar descomponerlos en videos más cortitos. Entonces, al final van a quedar como unos 3 o 4, no sé. Entonces, pues bueno, nos vemos.